Ministerio Caminata Bíblica presenta un retrato bíblico del matrimonio con el doctor Bruce Wilkinson. Sesión 4. La sujeción. La responsabilidad de la esposa. ¡Ey! Acción y... ¡Oh! Buen tiro. ¿Alguien está con suerte? ¿Güero la dulce victoria? No te preocupes, Robertito. En esta pierde, es con efecto. No ha atinado uno en todo el día. Ah. Gracias. 8 juegos más tarde. Finalmente lo logró. Bueno. Hey, ¿quieren comer algo más? No, estoy lleno. Estaba delicioso. ¿Quieren saber la mejor parte? No tenemos que lavar platos. ¡Qué bien! Disfruta mientras te dure, solterito. Pues cuando te cases tú con Cherry, te convertirás en el señor mamá. La verdad, no me importa, pues Cherry hace muchas cosas por mí. Caramba, te tiene comiendo de su mano. Ahora, yo me casaré con una chapada a la antigua. ¿Y qué clase de chica es esa? Cuéntame. Bueno, como Jen. Tú sabes, es como yo Tarzán, tú Jane, una de esas que se queda en casa y limpia el nido, mientras yo salgo a cazar los leones. ¿Qué sé yo? No me mires a mí, es tu hijo. Lo sé, eso es lo que me asusta. Aunque él tiene un punto. ¿No dice la Biblia que la esposa debe someterse a su esposo? Bueno, en realidad lo dice... ¡Qué bien! Bueno, ¿qué significa exactamente? Tal vez tú quieras explicar eso. Quiere decir respeto. Quiere decir que tenemos que anteponer nuestras necesidades honrando nuestros deseos. Sí, con toda reverencia, adorando el suelo en el que caminamos. Robertito será soltero por mucho tiempo. ¡Ey! ¿Qué? No puedo evitarlo. No es fácil ser rey de la selva. Creo que se te escapa algo importante. ¿Qué cosa? Tienes que amar. Así es. Y cuando Deb lava los platos, me fascina. Perdón, papá. Me hace desear casarme, ¿sabes? La casa bonita y limpia, alimentos 2 veces al día y alguien que atienda aquí al niño. Bueno, seguro que tenemos platos que lavar. Sí. Disculpen, muchachos, chicos, ¿podrían llevar los platos? No. Ya No me toca a mí. No, sí. Hay una regla que quiero discutir con ustedes. Se le llama la regla 20-80. Esto es el que el 20% de las cosas que hacemos controla el 80% de los resultados que deseamos. 20% de la gente en la iglesia hace 80% del trabajo y viceversa. El 80% de la gente que asiste a la iglesia hace solo el 20% del trabajo y 20% de la gente que viene a la iglesia da el 80% del dinero y 20% de las cosas que hacemos tú y yo en la vida trae el 80% de las cosas que esperamos de la vida. Ahora, ¿cuál es la regla 20-80 de las esposas? Me refiero a que si toma todo lo que la Biblia dice acerca de las esposas, ahora que sabemos el papel de la esposa, que es ayuda idónea, de ser ayuda, que Dios la creó para su esposo. La siguiente pregunta sería, ¿qué se supone debe hacer en el papel de ayuda? ¿Cuáles son las obligaciones que ella debe hacer? Si buscamos la palabra responsabilidad, significa una actividad delegada. Alguien con autoridad delega o da o pide a alguien más que realice algo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la esposa? Ahora que juega el papel de ayuda, es interesante. Hay 4 o 5 pasajes claves en la Biblia que contestan la pregunta. Y ¿saben? Solo hay una palabra que se encuentra en todos. Y esa palabra
de la responsabilidad es ordenada más veces que el resto de las palabras juntas. Por lo tanto, si quisiera saber, ahora que soy ayuda, ¿qué es mi papel? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay una palabra que hasta donde le concede a Dios, este es primero, este es segundo y este es el tercero. Este es el cuarto, este es el quinto y todo lo demás fluye debajo. Este asunto de cuál es la responsabilidad de una esposa, el primero que quiero que vean está en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. Esposas, sométanse a sus esposos. Este es Colosenses. Veamos Efesios, capítulo 5, verso 22. Esposas, estén sujetas a sus propios maridos. Eso es Colosenses y Efesios. Aquí está el tercer pasaje clave en la Biblia al respecto. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La verdad es que cada vez que vemos la Biblia explicando qué debe hacer la esposa, se encuentra la palabra someterse. Hoy en día es un insulto, pero es una bella palabra bíblica. Y quiero que trate de seguirme al explorar el significado del concepto bíblico de someterse. Someterse viene de dos palabras griegas unidas, upotazo, y significa literalmente venir debajo, obedecer o seguir al líder. Y viene de upotazo. Upo quiere decir debajo. Por lo tanto, te sumerges grados bajo cero, vienes debajo, te sometes a alguien más. Tazo. Tazo significa arreglar, organizar. Por lo tanto, cuando la Biblia dice someterse, quiere decir organizarse bajo la persona a quien te sometes. Y la Biblia dice, vosotras esposas, y la próxima vez que estemos juntos será vosotros maridos, vosotras esposas, dice, sométanse debajo y organicen su vida bajo su esposo. No dice que lo hagan al lado o sobre o separado de. Es upotazo y es debajo. Por lo tanto, cuando piensas en upotazo, significa venir debajo y arreglar una vida. A las esposas se les ordena estar bajo sus maridos. Ahora, ¿esta es una sugerencia? ¿O es una orden? En el lenguaje griego se entiende bien. En español a veces no es claro, excepto por el tono de voz. Pero en el griego tiene una terminación particular que te permite saber si es imperativo o no. Cuando la Biblia dice esposas estén sujetas a sus esposos, está en imperativo. Literalmente dice, es la voluntad de Dios que te sujetes a tu esposo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice no matarás, eso es imperativo. No mates. Si yo mato, he desobedecido a Dios. Y si desobedezco a Dios, la Biblia lo llama pecado. La Biblia vuelve y dice, ustedes, esposas, sujétense a sus maridos. Así que si yo, o una esposa, y no me someto a mi esposo, podría ser un pecado. Eso lo exploraremos. ¿Qué enseña la Biblia sobre mujeres sujetándose a sus maridos? Ahora que sabe lo que significa opotazo y sabe lo que es imperativo, la siguiente pregunta ¿es pasivo? ¿Es mi esposo el que debe obligarme? ¿Y yo permito que me obligue a someterme? Eso es lo que creen algunos hombres. Yo haré que se someta. Bueno, eso sería que el esposo es activo y la esposa pasiva y ella lo recibe. Hombres, no es pasivo. No deben obligarlas a sujetarse. Admitirlo significa lo haces por ti mismo. Entonces, la Biblia enseña que las esposas
deben hacer algo por ellas mismas, sin importar sus esposos. Ellas deben venir bajo sus esposos por sí mismas. Dice la Biblia, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y pronto Él te levantará. No permitas que alguien más te humille. Tú humíllate. Bueno, es el mismo concepto. La Biblia dice, esposas, esto no tiene que ver con tu esposo. Esto se trata de ti. A ti se te ordena sujetarte y se te mandó a que lo hagas tú misma. Entonces, aunque no sientas someterte, es irrelevante. Realmente, lo haces por ti misma. ¿A quién le gusta humillarse? A sí mismo. A nadie. Es irrelevante. Por lo tanto, el asunto de sujetarse es imperativo. Es una enmienda, o sea, lo aplico a mi persona. Así que, ¿quién es el agente responsable de la sujeción en el matrimonio? ¿El esposo o la esposa? ¿Alguna vez se le ordenó al esposo, obliga a tu esposa a someterse? Siempre seré yo, esposas. Es su responsabilidad sujetarse. La siguiente pregunta sería, ¿bajo qué circunstancias la Biblia enseña que debo sujetarme? Quiero decir, ¿qué realmente enseña la Biblia sobre la frecuencia en que debo someterme? Y tú no conoces a mi pareja. Aquí están las 7 características de la esposa bíblicamente sujeta. 7. Justo las citas que ya vimos. Número 1. Está en Colosenses capítulo 3, verso 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Número 1. La Biblia nos enseña, tú debes sujetarte al esposo ajeno. La caja en que estás es la caja llamada tu esposo. Te uniste en matrimonio y al hacerlo entras bajo una asignación y estás ordenada y asignada a estar debajo del líder del hogar que es tu esposo. Y punto número 1. Las esposas no estarán sujetas a todo hombre. Las mujeres estarán sujetas en su papel de esposa a sus propios maridos. Ese es mi esposo y debo estar debajo de ese hombre. Solo ese hombre. Así que el asunto no es que sea hombre o mujer, el asunto es con quién estás casada. Luego trazas un círculo y dices, ¿a quién debo como mujer y esposa? ¿A quién debo ser responsable de sujetarme? La respuesta es, número 1, debes sujetarte a tu marido. Segunda característica de una esposa bíblicamente sujeta es que no solo está sujeta a su esposo. Pero lea de nuevo Colosenses capítulo 3, verso 18, como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. En griego, como conviene en el Señor quiere decir, finalmente llegamos al punto cuando estás listo. Estás bajo esa persona y es apropiado, es correcto. Encaja, es adecuado, encaja bien de esa manera, en el Señor. Debo estar sujeta a mi esposo y es correcto, es apropiado, está bien, es bueno. Y no importando lo que diga la sociedad acerca de someterse, en lo que a mí respecta en el Señor, como alguien que conoce a Dios y reconociendo que Cristo es mi Salvador personal como esposo, o inclusive si no conozco a Dios, el principio permanece cierto. Esto es correcto. Es correcto someterse al esposo. Número 3. Tercera característica. Está en el libro de Efesios, capítulo 5. El libro de Efesios, capítulo 5. Verso 22. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así, del mismo modo, también las casadas lo estén a sus maridos. Por lo tanto, así se ilustra. Las esposas deben estar sujetas o debajo o sometidas a su esposo. De la misma manera que
Cristo es cabeza de la iglesia en todo. Así que el esposo es cabeza de su esposa en todo. Y la esposa debe sujetarse en completa obediencia a su esposo, así como la iglesia. Así se ilustra, ¿no? Así como la iglesia se somete en todo a Cristo, es la voluntad del Señor. Por lo tanto, al pensar en cómo debo manejar o someterme a mi esposo, debo plantearlo igual que la iglesia a Cristo, con gozo. Este es mi papel, es mi responsabilidad. Número 4. Esta es difícil. Solo si no entiende lo que enseña la Biblia, verso 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios traza un círculo, ¿no? Y traza un círculo no alrededor de las cosas que estamos de acuerdo o no, mas traza un círculo de sujeción sobre cada cosa. Y dice, esposas, quiero que se sujetan en todo. Tengo un chiste con mi esposa. Hace años le dije, cariño, no eres muy obediente. Y casi se cae de la silla. Y dijo, ¿qué quieres decir con que no obedezco? Y le dije, porque casi siempre coincidimos. Y si casi siempre coincidimos, entonces no eres probada en tu sujeción. Es solo cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo que la prueba de sujeción ocurre. Si tú vas en esa dirección y yo voy en esa dirección, no tienes lucha con la sujeción. Es cuando el esposo quiere ir por ese camino y la esposa quiere ir por ese otro camino. He ahí el momento de prueba. Pero, ¿qué pasa si el esposo está equivocado? En breve lo veremos. Hasta aquí se ha dicho en todo. Así te inclinarás en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si tu esposo te pide que asaltes un banco? Bueno, la Biblia es clara en no quebrantar la ley en el cumplimiento de esta. Pero esa es una rareza. Entonces el problema aquí es en todo. Traza un círculo alrededor de la vida entera. Y cuando intentes decidir cuán sujeta estarás como esposa, bíblicamente, la respuesta es en todo. Por lo tanto, en el momento que siento que no quiero sujetarme a mi esposo, es cuando tengo la oportunidad de obedecer el mandato de sujetarme. Así como al Señor. En todo. El siguiente principio es el número 5 y está en la 1 de Pedro, capítulo 3. Ahora, algunos de ustedes dirán, no conoce a mi esposo y si lo hiciera se daría cuenta de que es una locura sujetarse a él. Ahora, eso implica el hecho que la sujeción se basa en que si el esposo toma decisiones acertadas y si estoy de acuerdo con él. ¿Qué pasa si hay un desacuerdo? ¿Qué pasa si comete un trágico error y te hará daño ya a la familia y aún así piensas hacerlo? ¿Qué pasa si es injusto? ¿Qué pasa si es grosero? ¿Qué pasa si ya no asiste a la iglesia, ve los deportes y se emborracha en feriados y te dice algo que no quieres hacer? ¿Podemos ser deshonestos? Según la Biblia, ¿qué debe hacer la esposa si está casada con un hombre que es totalmente desobediente? Cuando un hombre no está guiando su hogar correctamente, o hasta ir todo el camino y llegar acá para ponerlo en una caja y decir, este hombre desobedece a Dios. No debo sujetarme a alguien que desobedece a Dios. ¿Debería? Hay excepciones como en todo, ¿no? Pues Pedro sabe sobre esa excepción y habla acerca de esto en 1 de Pedro capítulo 3. Creo que está muy claro. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí está. Para que también los que no obedecen la palabra. Esta es una mujer que está casada con un hombre que no obedece al Señor. No es que desobedece la palabra, más vive en desobediencia. ¿Qué debe hacer la esposa? Ese es el verso 1. Ellos se han ganado, sin palabra,
por la conducta de sus esposas. ¿Qué conducta debe tener la esposa? ¿Sabe usted? Es de sujeción. ¿Qué sucede si mi esposo es en sobremanera rebelde hacia Dios? Respuesta, deje de atacarlo. Verbalmente. Sin una palabra que por tu conducta se ha ganado. ¿Sabe el hombre que vive en pecado? Claro. ¿Está trabajando Dios en su interior? Claro. ¿Sabe que no necesita a Dios? ¿Una esposa regañona afuera? ¿Y sabe que ablandará a un hombre tremendamente? Es una mujer que vive con un hombre y el hombre sabe que ella conoce todo sobre él más que nadie en el mundo. Y aún así, no dice palabra. Aún más, no se enoja y quemando su comida. Ella ama al hombre y se sujeta al hombre sin una palabra, y ama al hombre que pueda ser ganado por su conducta. Tantas veces que participo en consejería, parejas como esta, es la esposa que quiere seguir a Dios y el esposo se fue a almorzar. Y la esposa le predica y le deja libros bajo su almohada y tratados en su merienda y en la radio cristiana, el canal cristiano, y la mujer se queja. Y el hombre dice, si escucho algo más sobre Dios, creo que gritaré. Silencio, un momento. Literalmente, ni una palabra. Confía en Dios y luego vive en sujeción y honra a tu esposo. Recuerdo hace años cuando no estaba de ánimo, no me emborrachaba en los feriados, pero no hacía lo correcto. Y años atrás, iba y me sentaba en el sillón a ver tele y no quería ser parte de mi familia. Estaba en mal estado. Darlene me dijo algunas cosas y luego llegué a casa una noche y me senté en el sillón a ver tele. Ella me llevó la cena en una bandeja con una flor. Ella regresó a la cocina y trajo su bandeja y se sentó conmigo. La noche siguiente llegué a casa. Me sentía mal. Encendí la tele, me senté en el sillón. Ella con mi plato favorito. No dijo una palabra. Puso música. Se sentó enfrente y dijo, te amo. No tenía tregua. No tenía tregua. ¿Por qué? Porque ella honra la Biblia. Ella no es responsable por la desobediencia de su esposo. Ella es responsable ante Dios de hacer lo que Dios manda y Dios lo solucionará. Y no hay nada que derrite el corazón de un hombre que el respeto y la admiración de su esposa, a pesar de su mala conducta. En todo. En todo. En todo. Así que, número 5 es el asunto que, sin una palabra en sujeción por su conducta. Número 6. Verso 2. Dice, cuando ellos observan su casta conducta acompañada de temor, oh, sí será una sorpresa para la mujer de hoy. ¿Saben qué es temor? Es la palabra fobia. Significa fuerte y gran respeto. Honor. Sentir temor de ofender a esa persona. Esa es la palabra. Hay muchas otras palabras que puedo elegir en la Biblia. Esa es la palabra. Se reconoce que Él es el líder. No soy yo el líder, que Él está a cargo. Yo soy su ayuda. Debo sujetarme a Él y mi conducta debe ser acompañada no con rebelión contra el esposo, mas debe acompañarse con
temor. ¿Sí? Hablaremos sobre esto mañana. Por último, número 7. ¿De qué otra forma debe sujetarse el esposo? Verso 3 de Primera de Pedro dice, no sea esposas que estén sujetas, no sea tu atavío el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, pero en contraste a la parte externa, al sujetarse a tu marido, esto es lo que tu esposo amará de ti, aún más que tu hermosura. Verso 4. Mas que sea el interno, el que está en tu corazón, dentro de ti, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Cuál es el carácter, la cualidad interna de una esposa de Dios? Ella es afable. Ella no es ruidosa. Ella no es necia. No contiende. Ella es afable. Es apacible. ¿Lo dice literalmente? Por supuesto. Y el corazón interno es suave. No tiene asperezas. Hay algo. Los hombres le llaman femenina. Así le llaman. Cuando esté cerca de una dama que es apacible y de tierno corazón, y hay nobleza en ella, a los hombres les atrae tanto. Porque esa es la esencia de una mujer. Es aquí. Te enamoras de esta parte. Y al sujetarse, la esposa no debe enfocarse en lo externo. ¿Debe verse atractiva? Claro. Pero debe enfocarse en formar el adorno interno, el atractivo, la gema del corazón, para que sea una bella persona. Hay una mujer así en el país. Su nombre es Joni Eareckson Tada. Y le pasó un trágico accidente y le rompió el cuello y no podía moverse tan solo un poco. Y muchas veces hemos compartido. Y sabe, cada vez que hemos asistido a una conversación y charlamos, los participantes se reúnen. Los hombres siempre hablan acerca de ella. ¿Sabe qué decimos? Ella es ciertamente bella. Nos sentimos tan atraídos a su genuino carácter que nos enamoramos de ella. No me refiero inapropiadamente. Me refiero a que no hay hombre a su alrededor que no la encuentre tan atractiva. Su ternura, sus maneras femeninas son tan suaves que sí deseamos liderar esa clase de persona. ¿Saben qué desean tanto las mujeres de los hombres? Es amor. Y Dios sabe eso, pues es la forma en que Dios lo hizo para ti y para mí. ¿Saben qué desea el hombre? Amor, por supuesto. Pero respeto. Aun cuando no es respetable. Honor, aunque no sea honorable. Y sujeción, aunque estemos cerrados. Por lo tanto, si lo desglosamos, ¿cuál es el papel de la esposa? Ella debe ser ayuda. ¿Cuál es la responsabilidad de una esposa? Ella debe sujetarse y debe tener reverencia en la sujeción. Algunos de ustedes se dirán a sí mismos, yo realmente no creo que la Biblia diga esto. ¿Lo dice? ¿Que yo debo someterme? Tal vez en escala del 1 al 10, ¿qué tal si me sujeto en un 4? O tal vez en un 5. Y no dice en serio, temor, ¿verdad? ¿O sí? Vamos, somos iguales. Bueno, somos
iguales, pero no en responsabilidad. Pero iguales, sí. Pero él es el líder. Y la Biblia enseña que el liderazgo, sin importar si está correcto o errado, fue destinado a ser... Voy a ser bíblico con ustedes. El liderazgo debe ser honrado y respetado. Voy a tratar de afianzar esas dos ideas para ustedes una vez más. La Biblia realmente, literalmente, enseña que yo debo sujetarme y yo debo temer. Bueno, lo primero que quiero que lean están en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice esto: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La palabra temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Es la palabra fobia. Temed a Dios. La misma palabra se usa en Primera de Pedro, un poco después, donde dice: esclavos, temed a vuestros amos. Reverenciar o respeto, honor, dignidad. De la misma manera que a Dios, porque es la misma palabra. Pero Dios siempre lo merece. Y ningún amo jamás lo merece como Dios, pero Dios usa la misma palabra a propósito. Y va más allá. No solo dice temed a Dios y temed a vuestros amos. Más dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18: criados, estad sujetos a todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué merece aprobación? La Biblia dice al criado: estad sujeto a tu amo, incluso a los toscos, aunque sean irrazonables. En Primera de Pedro, capítulo 3, sigue adelante, nos muestra algo absolutamente interesante. Dice: asimismo, vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Se dan cuenta del orden? Asimismo, del mismo modo, ¿quieren saber qué viene antes? Asimismo, esposas, estén sujetas a sus esposos. Sí, pero asimismo, ¿a qué? ¿Quieren saber qué? ¿Qué se lee justo antes? Criados, estad sujetos a sus amos. Y luego habla sobre Jesucristo, quien es la ilustración de sujeción en un ambiente completamente árido. ¿Y cuál fue su reacción al respecto? ¿Cuál fue su reacción al respecto? Se habla de esto en Primera de Pedro y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando la autoridad sobre Cristo era totalmente irrazonable, tosca, ¿qué hizo Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo que hizo Cristo es seguido por la palabra asimismo? Esposas, asimismo, lo que hizo Cristo, ustedes harán. ¿Cuánto admitiré? ¿Deberé sujetarme en todo? Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hizo Jesús en el momento de sujeción? Se entregó de nuevo a Dios, quien juzga justamente, y se dio a sí mismo a Dios, porque la sujeción es como para el Señor. Dios dice: haz esto. No solo lo hago para mi esposo, lo hago porque Dios me lo ha pedido, y lo haré porque eso es lo que Él me pidió. Por lo tanto, temed a Dios, temed a los amos, temed a tu esposo. Es una elección del corazón. No tiene nada que ver si él merece tu respeto. Es irrelevante.
es más fácil si lo merece. Pero muchas veces no es así. Hablando bíblicamente, entrégale tu temor, entrégale tu reverencia, entrégale tu honor, porque Él es tu esposo. Y eso es lo que Dios te encomendó. Así pues, la Biblia es totalmente concluyente. Esposas, estén sujetas a sus propios maridos, en todo, así como al Señor, con temor reverente y honor. Este tema es muy retador y me gustaría tener una voz femenina sobre esto. Y le pedí a mi esposa que venga al frente y nos hable acerca de este asunto, sobre qué piensa una esposa sobre la sujeción y por qué hemos hablado de esto. Y la sujeción no es nada fácil, ¿no? Oh, claro. Pero si tuvieras un esposo perfecto sería mucho más fácil. No, no es fácil. ¿Encuentras la sujeción algo fácil para las esposas o difícil? Es muy difícil para una esposa estar sujeta, especialmente como tú dices, cuando saben que ellos no están en lo correcto y que ellas tienen razón en alguna situación. Algo adentro dice, él se equivoca, yo tengo razón. Así que, ¿por qué Dios quiere que yo, ya sabes, te convenza que te equivocas? Y todo nuestro ser quiere decir, quiero darte estos principios y esta es la razón por la cual no debes hacer esto. Y al hacer esto, siento la obligación de cambiar su opinión. Porque creo que cambiar su opinión es mi mayor responsabilidad, porque sé que él se equivoca y yo tengo razón. Por lo tanto, y han habido ocasiones en que ha sido cierto. Ocasiones. Soy el primero en decirlo. En ocasiones, como esposas, que tenemos razón en algún asunto y nos preocupa porque sabemos que si ustedes se equivocan, yo, no solo tú, sufres consecuencias, también yo sufro contigo. Así que es difícil. ¿Quieres decir que tú sufres las consecuencias conmigo? Definitivamente. Entonces, ¿por qué no debería sujetarte en este caso? Excepto que cuando Dios dice que debo estar sujeta en todo, incluye cuando te equivocas. Vamos. ¿Cómo llegaste a creer esto? Bueno, supongo que lo puse a prueba. Porque hubo una ocasión que sabía que no tenía razón y yo estaba en lo correcto y yo todo mi ser luchaba y decía, no haré esto porque sé qué pasará si hacemos esto. Sin embargo, cuando fui al Señor y empecé a orar y entendí que debía sujetarme, incluso si tomabas malas decisiones, llegué a la conclusión que si me sujetaba a ti, aún en esta mala decisión, y al obedecer al Señor, le di al Señor la libertad de o cambiar tu opinión, que en ocasiones Él lo hace, cambiar la opinión del esposo y que venga y diga, ¿sabes? Estuve pensando y creo que tienes razón, así que haremos algo distinto. Sin embargo, no siempre sucede, porque sí, estoy sujeta, así como al Señor, a tu decisión, aunque te equivoques. Entonces Dios hará algo. Supongo que lo he pensado desde este punto, que Dios decidió que en tu equívoca decisión, aunque traiga consecuencias no solo para ti, también para mí, que Dios trata de enseñarte algo. Y tal vez hay un carácter, un rasgo de carácter que trata de enseñarte. Y tal vez no hay otra manera de enseñarte. Así que, ¿por qué estorbaría yo a Dios que trata de enseñarte algo y a la larga, tal vez yo estaré agradecida por ello? Así que, por lo tanto, voy a beneficiarme del hecho que vas a aprender de tu error, aunque tenga que sufrir contigo. Pero luego recordé lo que Jesús dijo cuando estaba en el monte del Getsemaní. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que en ese punto pude decir, Señor, no es mi voluntad, porque mi voluntad es no estar sujeta, pero que se haga la tuya, y así confío en Dios, como tú dices, el juez justo, de hacer lo que fuera necesario en tu vida, como en la mía. Si pudieras darle a las esposas que luchan con la sujeción un buen consejo, querida. Digo, hace años tenías una muralla que creo atravesaste sobre esto de la sujeción. Y yo no tenía nada que ver con eso. Porque sujeción no es
que mi vida pueda hacerlo difícil para ti o más fácil. Espero que ahora sea más fácil que antes. Pero, últimamente, la sujeción viene de tu parte. Sí. Y para las mujeres que no han cruzado el puente, que piensan que sus esposos tienen que ganarse el derecho que ellas les sigan, ¿cómo cruzaste el puente? ¿Cómo decidiste en tu corazón? Bueno, creo que fueron dos cosas. La primera fue que me di cuenta que para yo sujetarme era un asunto entre Dios y yo, no un asunto entre tú y yo. Y por lo tanto, yo tenía que regresar a la situación de enterarme. Dios, yo me sujeto a ti. Porque la Biblia dice, estad sujetas como al Señor, así que si me muevo a este lado y me veo sujetándome a Dios primero, aunque iba a estar sujeta a ti, básicamente, me sujetaba a Él. Y en segundo lugar, es que muchas veces como mujeres no tomamos este verso seriamente que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, porque sujeción es un factor de confianza. O confío en Dios. O sea que confías en mí. A veces no puedo confiar en ti porque eres hombre. Y sabes, Jesús no confió en el hombre. No, hombre, no, un hombre. ¿Eso no está en la Biblia? A veces ni aún confío en mí misma. No podemos confiar en otra persona, no importa cuánto le amamos, no importa cuán cerca de Dios estén. Aún hay veces que debemos confiar primero en Dios. Así que cuando tomo ese verso que dice, confía en mí con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia porque no entenderé lo que Dios está en proceso de hacer con nosotros, o tú como individuo, o nosotros en pareja. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tu sendero. Se transformó en un asunto de confianza. Era capaz de confiar en Dios al sujetarme a mi esposo, porque eso es lo que me pide Dios. Con todo mi corazón confío en ti, Señor. Así cuando pongo toda mi confianza en ti, entonces puedo ser obediente al mandato divino de estar sujeta. Así que puedo confiar en Dios de que Él tomará control. Ahora, como he dicho, no siempre salen las cosas de la manera que yo espero, pero Dios sabe lo que yo necesito. Yo sé que Dios me protege, lo que es algo bello sobre la sujeción, porque realmente es para mi protección. Porque las veces que he impuesto mi manera y digo, de ninguna forma lo haré a mi manera, y he tratado de lograr mi cometido, no he ganado nada. En especial tu amor, porque no te gusta batallar con tu esposa que no quiere sujetarse. Así que solo obtendré lo que más deseo en la vida. Y Dios me protege bajo esa sujeción cuando lo hago para Él, al aprender a sujetarte. Al aprender a someterte, ¿te ha amado más fácil? Sí, sé que es más fácil. Y cuando estás sujeta, ¿te honro con más facilidad? Sí, es gracioso, porque puedo recordar batallando dentro de mí diciendo, yo no estaré sujeta a este tipo, porque si me sujeto, él me lo va a recalcar. Ajá, debes sujetarte a mí. Y entonces yo pensaba que no tendría la dicha que buscaba, porque muchas veces la buscamos pensando, si tan solo lo hace a mi manera y hace lo que quiero, podré ser feliz, cuando es lo opuesto. Al sujetarme a ti, encuentro que al pasar los años, mi sujeción a ti te hizo más tierno para conmigo y finalmente hacías todo aquello que yo deseaba, versus venir en mi contra porque no tenías nada que probar. A tu manera, tú sabías que mi sujeción era sincera. Creo que damos por hecho, escuche con atención, que el mandato de Dios realmente no funciona. Eso no es cierto. Porque Dios funciona. Y si ustedes en sus corazones, así como Darlene nos compartió hace un momento, si hacen lo que la Biblia dice, en el papel y obligación que Dios tiene para usted, verá algunos milagros ocurrir en la vida de su cónyuge y aún más en su propia vida. Y luego mi motivación a ustedes, esposas, es por lo tanto, ganen a sus esposos sin una palabra. ¿El café? Oh, gracias. Abuelo, sí la tienes hecha. ¿Cómo conseguiste que la abuela te atienda como quieras? No, no lo hago y ella tampoco.
Adiós a tu reina. Oh, no. Mira, hijo, tú no puedes tener dos jefes en la misma casa. Uno lidera y el otro le sigue. Pero eso no la convierte en esclava o mi sirvienta. Ella es mi esposa. Pero ¿por qué ella debe someterse a ti? Porque Dios así lo dispuso. Bueno, lo que tú digas. Lo único que sé es que cuando me case, mi esposa tendrá que someterse a mí. Bobby, no te cases muy pronto.